Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1, conformado por Aridaí Ocotitla Contreras, Jesús Lir Ortiz, Gerardo Quiñones Durán y su servidora Jennifer Xochitl-Peña. A través del siguiente video expondremos los temas de las fases del diagnóstico psicopedagógico y el informe de valoración. Esto como parte de las actividades para la unidad de aprendizaje de diagnóstico psicopedagógico impartida por la maestra Alicia Huerta Farfán en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El primer tema a tratar es el de las fases del diagnóstico que abordaremos a continuación. Características. El diagnóstico psicopedagógico es de carácter científico. Exige la puesta en práctica de un plan sistemático de recogida de datos para así asegurar que esta información está organizada, ordenada y además es útil a nuestros propósitos. Utilidad. El diagnóstico es un proceso continuo abierto a nuevas interpretaciones y a nuevos juicios de valor en función de la recogida y disponibilidad de nuevos datos. Asimismo, es un proceso complejo que hace necesaria la participación de un equipo de especialistas como psicopedagogo, fisioterapeuta, logopeda, profesores, trabajadores sociales, psicólogo y médicos especialistas. Para poder elaborar un diagnóstico se deben considerar las siguientes fases o etapas de desarrollo. Detección e identificación del problema, evaluación formal, plan de intervención y un seguimiento. Atención e identificación del problema. Detección e identificación del problema. El proceso de identificación se produce de manera natural en el aula mediante la interacción y consiste en los siguientes pasos: observar el comportamiento del alumno en el aula, recoger información pertinente sobre el rendimiento y o adaptación, introducir ajustes necesarios. A la hora en que el docente o evaluador desarrolla el diagnóstico, puede verse limitado por el siguiente listado de problemas. Excesivo número de alumnos. 2. La mayoría acaba siendo identificada para recibir educación especial. 3. Generalmente se trata de problemas de comportamiento más que de dificultades reales de aprendizaje. 4. La derivación suele ser subjetiva. 5. Influye el grado de tolerancia del profesor. 6. Los niños son derivados con bastante más frecuencia que las niñas. 7. Los niños que cumplen años en el último trimestre del curso se derivan más frecuentes que los que cumplen años en los primeros trimestres del curso, lo cual sugiere que en los primeros cursos de escolaridad los problemas de comportamiento o aprendizaje pueden ser reflejo de diferencias en el desarrollo. Equipo psicopedagógico del centro. La prederivación nos ayuda a prevenir, identificar erróneamente alumnos con necesidades educativas especiales, diagnóstico prematuro y erróneo, y realizar evaluaciones formales que a veces son innecesarias. La segunda fase es la construcción de una evaluación formal.
Evaluación formal con el equipo multidisciplinario. En el siguiente paso, tras detectar posibles problemas en un alumno, consiste en realizar una evaluación formal integrando un equipo multidisciplinario de expertos que ayuden en el tratamiento del alumno. Para ello debemos antes realizar una serie de pasos que son los siguientes. Informar a los padres. Obtener permiso de los padres para la derivación de su hijo. Documentar las dificultades conductuales o académicas encontradas, así como los resultados obtenidos de la intervención antes de llegar a esta decisión. Objetivos de la evaluación formal. En 1983, Fernández Ballesteros definió el siguiente listado de objetivos que debe tener una evaluación formal. Obtener información suficiente acerca del problema para hacer posible la formulación de supuestos e hipótesis sobre el mismo. Verificar estas hipótesis mediante técnicas de evaluación adecuadas y, en su caso, de contraste experimental. Supuestos. En la elaboración de la evaluación formal, el especialista debe generar una lista de supuestos que expliquen el problema y ayuden a encontrarle solución a la problemática que tenga el alumno. Estas pueden enunciarse en forma de preguntas o como aseveraciones. Son soluciones tentativas al problema de investigación. La validez se comprueba mediante información empírica. La fase número 3 es construir un plan de intervención. El tercer paso en el desarrollo del diagnóstico es establecer un plan de intervención si es que se considera necesario que el alumno reciba servicios especiales para su desarrollo. Este culmina con una adaptación curricular individualizada o, si es el caso muy grave, con un programa de diversificación curricular para atender de manera adecuada la educación de todos los alumnos. La adaptación curricular individualizada, o también llamada ACI, es un acuerdo o contrato que se forma entre la escuela y los padres. En él, se conocen las necesidades educativas del alumno y los servicios que va a necesitar. Las ACIs se elaboran por los profesores que el alumno tiene en colaboración con especialistas que van a realizar la evaluación. Las ACIs deben incluir por lo menos los siguientes componentes para su realización: el nivel de competencia actual del alumno, objetivos del curso, objetivos a corto plazo, servicios que el alumno necesita y listado de personas responsables, tiempo y materias en que el alumno se integrará en el aula ordinaria y, por último, plan para evaluar los objetivos al menos anualmente. La cuarta y última fase es el seguimiento. El seguimiento es el último proceso del diagnóstico. Y este nos sirve para evaluar la pertinencia de la intervención que hemos hecho, así como para dar seguimiento y saber si se han logrado o no los objetivos previamente planteados. Implica realizar de nuevo una evaluación completa tras un periodo de tiempo desde que se puso en marcha la intervención. Fases del seguimiento. Fernández Ballesteros y Corrobles
mencionan que las etapas a seguir para dar un correcto seguimiento son las siguientes: establecer un nuevo contacto con el alumno, realizar de nuevo una evaluación de conductas implicadas en el problema usando los mismos procedimientos antes y después de la intervención, analizar los datos obtenidos, estableciendo comparaciones. En el supuesto que los resultados sean mejorables, se avalarán las hipótesis; de lo contrario, es necesario formular nuevos supuestos. El periodo de seguimiento puede ser más o menos dejar como estaba y puede implicar una o más evaluaciones. Una vez terminado el diagnóstico y realizado el plan de acción, se procede a realizar un informe de valoración. El informe de valoración es un proceso mediante el que observamos y dejamos testigos sobre los resultados del diagnóstico. Consiste en la comunicación oral o escrita de los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de la evaluación planificada, de acuerdo a los objetivos establecidos. El informe nos sirve como testigo archivable y duradero. Es una fuente de información que contrasta las hipótesis inicialmente formuladas, mismas que servirán para orientar a tratamientos posteriores. Son necesarias para comunicar resultados de la evaluación a las partes interesadas, como documento legal que pueda apoyar en futuras decisiones jurídicas, y por último, como rastro de conducta del alumno y evaluador. En la redacción del informe se deben incluir el siguiente listado de datos. El primero, se describe la situación actual del alumno. 2. Contiene datos precisos sobre el alumno y el diagnóstico del mismo. 3. Actividades de intervención educativa o guía para futuros diagnósticos. Y 4. Es un archivo de información histórica. En la elaboración del informe se deben considerar las siguientes características para su construcción. La primera dice que el informe es un documento científico. La segunda, se debe considerar el informe como un vehículo de comunicación. Y la tercera, debemos considerar cuál es la utilidad del informe. En su redacción, el informe deberá incluir el siguiente listado de apartados: identificación del orientador, objetivos de la evaluación, identificación del sujeto evaluado y del remitente en su caso, técnicas e instrumentos aplicados, procedimiento seguido, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. Temporalidad y presentación. La temporalidad se va a determinar a partir de las técnicas aplicadas y el tiempo estipulado de las recomendaciones generadas. Después, cada inicio del ciclo escolar se actualizan los datos del alumno. Por último, la presentación será de manera clara y precisa. En el proceso de generar un diagnóstico psicopedagógico que ayude a identificar y solventar problemas en el aprendizaje, conducta o desarrollo de los alumnos, se debe considerar una serie estructurada de pasos previamente establecidos. Esta estará contextualizada en las necesidades de cada uno y contará con la ayuda de expertos en la materia. Una vez que se identifiquen problemas, se necesitará establecer un plan de acción, igual considerando ciertos aspectos fundamentales para que se lleve a cabo de la mejor manera. Cuando transcurra el periodo de tiempo que establezcamos, es necesario entonces hacer un análisis de permanencia para saber si nuestra intervención está siendo útil, y al final debemos realizar un informe que ayude a asentar los resultados y nos sirva en un futuro para atender a otros alumnos en la misma situación.